Y quiero que empecemos hablando de la serie que hemos venido desarrollando. Esta serie se llama Controlando Nuestro Yo y esta es la quinta enseñanza de la serie. Y quiero que recapitulemos un poco y recordemos de qué hemos venido hablando. La primera enseñanza se llamó Deseos contradictorios y nos hablaba de Romanos 7, donde Pablo nos cuenta esa lucha que tenía él y con la cual nos identificamos cada uno de nosotros, y es cuando dice: pero hacer el bien que quiero no puedo, pero el mal que no quiero, eso hago. Y a veces nosotros, casi siempre nosotros, enfrentamos esa misma lucha que nos dejó él escrito. Afortunadamente él nos dejó narrado ese pedazo que nos da paz y nos da tranquilidad, porque a veces nos sentimos demasiado mal por tener ese tipo de luchas y conflictos. La segunda enseñanza se llamó Corazón Perverso y reveló que tenemos un enemigo interno, un enemigo que nos condena permanentemente, un enemigo que duerme con nosotros, vive con nosotros, anda con nosotros todo el tiempo, y a veces cuando llega la noche y llegamos a nuestra cama y estamos en silencio con nosotros mismos, vienen pensamientos de condenación a nuestras vidas, vienen luchas, vienen recuerdos, vienen cosas que nos hacen sentir mal y que nos hacen desistir en algunos casos de las convicciones y lo que creemos. Y es que dice la palabra que tenemos un corazón engañoso y perverso, y además dice: ¿quién lo conocerá? Aún es una incógnita a veces para nosotros mismos todo lo que hay en nuestro corazón. La tercera enseñanza se llamó El arma secreta y aprendimos que la oración es esa arma poderosa que nos ayuda para todo lo que necesitamos, pero además de eso, más que la oración, nos habló de lo que hizo Jesús en la cruz cuando entregó su espíritu y habló a Dios como Señor, que fue la única vez, la segunda vez que le habló a Dios como Señor, porque siempre se refirió a Él como Abba, y que podemos acudir, como Él acudió al Señor, nosotros podemos acudir a Dios Padre como Abba y clamar a Él. Y la última, hace 8 días, que sé que la tienen muy fresca por el ejemplo que Felipe nos dio, fue ¿qué piensas? Y nos trajo un melón que lo puso en una prensa y habló de que a veces nuestra mente se amolda, nuestra manera de pensar se amolda a la cultura, a las tendencias, y dice la palabra que renovemos nuestra mente, que no nos dejemos amoldar a la corriente de este mundo, sino que seamos transformados conforme a la palabra de Dios. Y nuestro versículo central para el día de hoy es un proverbio, y lo dijo el rey Salomón. Dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y yo los invito en esta mañana a que oremos. Señor, te entregamos este tiempo. Señor, yo te pido que esta palabra hable a nuestros corazones, Señor, que revele lo más profundo del corazón, Señor, de mi corazón, de nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor, que no salgamos de este lugar de la misma manera en que entramos, Padre. Háblanos, revélanos, muéstranos lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nuestra enseñanza de hoy se titula ¿qué dijiste? Y ese título que dijiste me recuerda cuando mi hija era muy pequeña y todo el tiempo le decía a Felipe, que le decía Gengo, no le decía papá, sino le decía Gengo, y él decía cualquier cosa y se volteaba y le decía: ¿qué dijiste, Gengo? Todo el tiempo, muy chiquita, le decía, y le preguntaba: ¿qué dijiste? Y es que a veces nosotros olvidamos la importancia de lo que decimos, el impacto que tienen nuestras palabras, y pensamos que incluso que las palabras se las lleva el viento. Y yo me di a la tarea y les traigo hoy un personaje que se llama el doctor Masaru Emoto. Él es japonés, era japonés, ya murió en el año 2014, y él se puso a investigar el impacto que tenían las palabras, las emociones, los sentimientos y las palabras y la música sobre el agua. Y se puso a analizar gotas de agua, partículas de agua, y las expuso de manera continua y permanente a diferentes cosas a ver qué pasaba con el agua. Y este fue el resultado del doctor Emoto.
las expuso a música y encontramos aquí agua expuesta a música de Mozart y agua abajo expuesta a música metálica, a heavy metal específicamente, a palabras de agradecimiento y a palabras de odio, de asesinato, de muerte, a palabras de afirmación y a palabras de desprecio, a palabras de amor y a palabras de odio. Y esto fue lo que encontró. Él en un laboratorio, me imagino, puso diferentes recipientes y sistemáticamente a esas muestras de agua se les ponía música, se les hablaba palabras de afirmación, palabras de agradecimiento, y este fue el resultado. Si ustedes quieren buscar más información, porque hay unas fotos absolutamente increíbles de gotas de agua que crecen así como hielo, que absolutamente increíbles. Este es el resultado del estudio del doctor Emoto, y me quiero remitir a la enseñanza de la semana pasada, donde vimos que en algunos casos nosotros nos movemos como en piloto automático. Vimos que Dios nos diseñó con la capacidad de almacenar información que nos facilita la vida, porque así yo puedo ir caminando sin pensar cómo tengo que caminar. Yo me peino sin pensar que me tengo que peinar, o me lavo los dientes, o tantas actividades que hacemos de manera natural, como sin pensar, como ya solo poner play y ya funciona. Entonces, así mismo como Dios nos dio esa capacidad, nos dio la capacidad de hablar. Y yo les decía esta mañana que cuántos se han pensado, se han sentado a detenerse un poco y pensar desde hace cuánto hablan o desde hace cuánto hablamos. Y es que desde que aprendemos a hablar, nunca nos detenemos, no paramos. Es algo que aprendemos, el niño que aprende a hablar a media lengua, palabritas, y desde que empieza a decir su primera palabra, nunca para. Y es un diseño de Dios finalmente, pero a veces lo hacemos de manera tan natural que no nos detenemos a pensar de qué hablamos, qué consecuencias tiene lo que hablamos. A veces pensamos que las palabras se las lleva el viento, y yo me puse a revisar, y no sé si ustedes saben el mito de que las mujeres hablamos 20,000 palabras al día y los hombres 7,000 palabras al día. ¿Alguien sabía eso? ¿Sí? Ok, pues quiero contarles que es un mito y que es totalmente falso. Es tan mito como decir que las que tienen problema de chisme son las mujeres. Absolutamente falso. Y estuve mirando por qué es falso y encontré que es muy difícil hacer ese tipo de análisis y de estudio, porque es encerrar a unas personas en un lugar y medir su capacidad o cantidad de palabras que habla, pero esto varía más que según hombre y según mujer, según el entorno. Y yo les contaba que la semana pasada tuvimos un baby shower y nos reunimos 10 mujeres más o menos, y dijimos no, va a ser corto porque es sábado y el domingo hay que madrugar, y sí, 3:30, 5, 7:30, y seguíamos, y fue absolutamente divertido y maravilloso, y nos morimos de la risa y fue espectacular. Pero es diferente eso a sentarte tú con tu hijo adolescente a ver qué tanto habla tu hijo adolescente. O, bueno, por ejemplo, en el caso de Benjamín, que es preadolescente, él todavía no para de hablar, él habla impresionantemente y es niño. En cambio, mi hija Rebeca siempre ha sido mucho más parca, mucho más callada, pero yo sé que si ella está en su entorno de amigos, pues no va a estar tan callada como en la casa con los papás. Entonces es muy relativo, pero dice el estudio que entre hombres y mujeres hablan más o menos entre 15,000 algo y 16,000 algo palabras al día, que es muy parejo y que no tiene nada que ver con el sexo, sino que tiene que ver con su temperamento, con su cultura, con el entorno donde creció, con el lugar donde nació. Entonces es un mito y tenemos que reevaluarlo, que las mujeres hablamos muchísimo más que los hombres. Un caso, por ejemplo, es Felipe y yo, él se para y no lo para nadie. Pero ¿cuál es el problema cuando hablamos así, sin pensar, sin pensar que tienen consecuencias nuestras palabras? Y es que sabemos que la composición del ser humano es 60% agua. Y si el doctor Emoto en su estudio vio cómo el agua cambiaba aún en su composición, aún en su color, aún en su olor, ¿qué nos pasaría a nosotros con las palabras si somos 60%
agua. Y quiero que volvamos al proverbio con el que arrancamos, y es que Salomón, que vivió mucho antes del nacimiento de Jesús y mucho, mucho antes que nuestro nacimiento, que nuestra existencia, encontró una revelación tan importante sin necesidad de usar laboratorio, de usar microscopio, ni de ningún tipo de experimento científico. Y él tuvo la revelación de que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Y me encantó la versión de Eugene Peterson del mensaje que dice: las palabras matan, las palabras producen vida, son veneno o un dulce fruto. Tú escoges. Y la parte final de este versículo de la Biblia, el mensaje, es tan importante como la esencia de las palabras, porque Dios nos dio esa gran responsabilidad cuando nos dio el don del habla, el don de la palabra, el don de comunicar, y es vida o muerte. Pero Él nos da a escoger. Tú escoges qué palabras van a salir de tu boca. Y entonces yo me remití un poquito más atrás y dije, ¿pero qué son las palabras? Porque si vamos a la antigüedad en la Biblia, pues las palabras son habladas y son escritas y no hay mucho más. Pero hoy en día las palabras es todo lo que pienso, porque lo pienso en forma de palabras, lo que digo, pero no solo lo que digo de manera verbal, sino de manera no verbal. Mis gestos, mis expresiones, a veces mi manera de vestir habla de lo que siento, de lo que pienso, de mis tendencias políticas incluso. Y cuando hablo de lo que digo, yo por ejemplo soy yo hablo mucho con gestos y con las manos, y he tenido muchos problemas, pues no muchos problemas, pero cuando tengo discusiones en casa, siempre expreso con los ojos y con las manos. Y por ejemplo, Benjamín me dice, ¿estás brava? Y yo le digo, no estoy brava, porque a veces magnifico la situación con mi cara, y Felipe también me dice, ¿por qué me estás abriendo los ojos así? Yo abro los ojos, siempre abro los ojos. Entonces, hay siempre un lenguaje no verbal en lo que digo, lo que escribo, y a veces somos tan irresponsables con las redes sociales, sabiendo que lo que escribimos lo va a ver una cantidad de gente, y tenemos que ir un poquito más allá. A veces yo veo gente que se queja o que pone un aviso, este taxista es un ladrón, y miles de personas lo replican sin saber siquiera si eso es verdad. O dice, esta persona robó en tal lugar, cuidado, y lo replican y no tienen conciencia de la implicación y cómo eso puede destruir a una persona y puede ser una información falsa. Y lo que pinto, algunos tienen el don de pintar, yo no lo tengo, pero tienen la facilidad, pero eso también expresa y eso también entra como la palabra. Y quiero que volvamos a quinto de primaria o sexto, donde aprendimos de la comunicación y hablamos de que para que haya comunicación debe haber por lo menos 3 cosas. Un emisor que da un mensaje, emite un mensaje y un receptor. Sabemos que cuando hay esas 3 cosas hay comunicación, pero la realidad es que hay más de un receptor. Y yo me puse a pensar, ¿en verdad es solo un receptor o hay más? Porque así me lo enseñaron a mí. No sé si a ustedes se lo enseñaron así, pero a mí me lo enseñaron así. Y yo encontré que cuando vemos el ejercicio, encontramos que hay un emisor, hay un mensaje, pero el primero que escucha nuestro mensaje es Dios. Dios es el primer receptor de ese mensaje, porque Él sabe ese mensaje aún cuando está en nuestra mente. Ni siquiera hemos abierto la boca y Dios ya conoce ese mensaje. Dice la palabra que Él conoce aún los deseos y las intenciones de mi corazón. Dice que Él conoce lo que hay en mi mente aún antes de que yo abra la boca, y Él conoce ese mensaje. El segundo receptor del mensaje soy yo mismo. Y es que a veces nos olvidamos que todo lo que nosotros hablamos tiene doble impacto, porque primero lo pensé y después lo dije. Entonces tiene doble impacto en mi caso, y nunca tenemos en cuenta que nosotros somos los receptores más afectados a veces con nuestros propios mensajes. Tercero, hay un mundo
espiritual que oye lo que tú y yo decimos. Y cuando hablo de un mundo espiritual me refiero a ángeles y a demonios que están apercibidos y atentos y operan y actúan según lo que tú hables. Y por último, pues la persona con la que converso, en este caso ustedes son también receptores, y yo quiero que generemos conciencia de que tenemos esos 4 receptores siempre, y que siempre por lo menos tenemos 3 receptores. Si tú te levantas en la mañana, yo les decía, si tú te levantas en la mañana y vas al baño, cuando te miras al espejo y dices, estoy inmunda como amanecí, pero ni que no hubiera dormido, me sentó mal la noche la fiesta. Hay receptores, no se lo dijiste a nadie más, eso era entre tú y el espejo. Lo escuchó Dios, lo escuchó el mundo espiritual y lo escuchaste tú mismo. Y es que la palabra dice además, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esas son palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y yo me puse a pensar, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso nos habla claramente de una relación directa entre lo que hay en nuestro corazón y lo que sale de nuestra boca. No podemos hablar lo que no tenemos, no nos va a salir de nuestros labios algo que no está en nuestro corazón. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que de pronto tienen una discusión y sacan y dicen algo y después dicen, pero yo no siento esto, yo en verdad no pienso esto. ¿Por qué dije esto? Porque está depositado en tu corazón. Y es que esta relación directa hace que debamos examinar de manera clara qué hay en nuestro corazón, qué depositamos. Y yo pensaba, y yo les contaba en esta mañana para los que me conocen, yo perdí a mi papá cuando tenía 6 años y somos 4 hermanos. Y yo soy la tercera de 4. Y yo les contaba que nosotros almacenamos en ese depósito del corazón desde el día 1 de nuestra existencia. Y cuando hablo del día 1 de nuestra existencia, yo estoy hablando aún desde el vientre de mi madre. Yo estoy almacenando en el depósito de mi corazón. Claramente no tengo memoria de eso, pero ahí está guardado. Y yo les contaba que yo, por ejemplo, no tengo recuerdos de mi niñez. Tengo yo creo que contados con esta mano de recuerdos de mi niñez, y vengo a tener memoria alrededor de los 8 a 10 años. Yo no tengo muchos recuerdos de mi niñez, y yo creo que fue a raíz de ese impacto tan fuerte de la pérdida de mi papá. Pero yo les contaba además que mi mamá, cuando mi papá murió, estaba esperando a mi hermana menor. Ella tenía 3 meses de embarazo. Y cuando hablamos de que los recuerdos vienen y que vamos depositando y guardando en nuestro corazón aún desde que estamos en el vientre de la madre, Cami fue una niña que siempre necesitó mucho afecto, y ella le tocó vivir en el vientre de mi mami todo el proceso de duelo de viudez. Ella tenía 3 meses cuando él murió, y pues ese proceso de viudez, pero además de eso, yo creo que eso causó tal impacto en ella que mi mamá rompió fuente a los 6 meses y medio. Estamos hablando de que Cami tiene 30 años aproximadamente, y en esa época un bebé de ese tiempo de gestación no sobrevivía. Mi mamá fue a la clínica porque rompió fuente, era su 4.º hijo, ya tenía experiencia, entonces llegó y dijo, listo, ya estoy listo, van a hacer el bebé. Y cuando llegó y la miraron, le dijeron, la niña no tiene los pulmones maduros. Si ella nace, ella se muere. Entonces, gracias a Dios que tenía un plan para Cami, la atendieron de tal manera que ella la internaron, la hospitalizaron y la aislaron, la dejaron en un cuarto estéril hasta que la niña madurara. Yo no me acuerdo, para mí fue como una eternidad que se fue. La mamá se fue a tener a la hermana y no llegaba, y pasó un día, pasaron 2, yo no sé si fueron una semana o 2 semanas que ella estuvo en ese proceso como con medicamentos y como súper encerrada porque ya no había líquido amniótico y tenían que retener el bebé porque ella no iba a soportar nacer. Y así fue finalmente, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero para mí fue una eternidad. Y después le hicieron una cesárea. Cami nació de 7 meses, después estuvo 3 meses en incubadora, después fue canguro, y hoy es más grande fue más grande que yo. Entonces yo soy la más pequeña, y ella, con todos estos inconvenientes que tuvo y con todo ese impacto y todo lo que ella puede tener en su corazón a raíz de esta experiencia que ella no controla,
ella vino a la primera reunión además, y conté la misma historia. Eso cómo afecta nuestras vidas. Asimismo, cosas que nos pasan en la niñez, peleas que la profesora, que me contaban que en el colegio donde estudió Felipe, en primaria, por ejemplo, a los niños que eran muy necios o lo que sea, les tenían el puesto en la esquina con un banco y el gorro de verdad y que a veces les pegaban con regla. Y eso todo te impacta de una manera y todo lo que te impacte va al depósito de tu corazón. Y a veces ni siquiera tenemos conciencia o conocimiento de que es todo lo que tenemos en ese depósito. Y yo quiero que me colaboren porque les voy a mostrar estos depósitos. Gracias, gracias. Y es que de la abundancia del corazón, de todo lo que tenemos guardado en nuestro corazón es de lo que podemos hablar. Y yo me pregunté mucho, ¿cómo es eso del depósito de mi corazón? Entonces se me pareció como a un depósito. En este caso es una caneca, en este caso es un baúl. Y yo pensaba todo lo que guardamos en ese depósito. Y tuve la oportunidad de traer algunas cosas de mi casa para ver qué podemos guardar en el depósito. Y yo encontré, por ejemplo, es que ahora me quedó muy chiquito porque le metí más cosas. Por ejemplo, cuando estoy muy triste y busco consuelo, ¿en qué busco consuelo? Y yo encontré algo con lo que yo encuentro consuelo absoluto cuando estoy triste. Pero hay gente que no tiene este mismo consuelo y necesita algo más fuerte. Entonces también encontré este. Pero no solo eso, sino que también hay estereotipos con los que llegamos o que se nos desarrollan en nuestra mente, y yo encontré un prototipo de belleza y todas queremos ser así. Y no es tanto como Barbie, sino como Kim Kardashian o alguien, porque ya la Barbie está como que no. Pero cuando no somos así, además, nos miramos al espejo y realmente tenemos una autoestima tan malo que nos vemos así. Y queremos tener un príncipe azul así. Difícil para Colombia, además, porque mono tocaría teñirlo. Bueno, y encontramos cosas también ocultas que ni siquiera sabemos que están ahí o qué hay ahí dentro, vacíos en nuestra mente, cosas que no sabemos, pero encontramos también tesoros valiosos de palabras de afirmación, de amor, y vemos también a veces pequeños temores o grandes temores, pero usted ni siquiera puede salir, o grandes temores. Pero además de eso, nuestro depósito se va llenando todos los días desde el día 1, y a veces quisiéramos, cuando nos damos cuenta de esta realidad, de lo que hay en nuestro depósito, quisiéramos como hacer un borrón y cuenta nueva, como coger un tablero y borrarlo y arrancar de cero, como arrancar de nuevo el semestre o arrancar de nuevo el año y decir, pues fácil, saco todo y pongo una bolsa nueva y listo. Pero no es tan fácil como eso, no es tan fácil. Y tengo que dejar esto organizado porque después me regañan. Tapémoslo ahí y guardemos esto. Bueno, y llevar a cuestionarnos qué hemos guardado en ese depósito, qué es lo que hay. Yo creo que es un primer paso para avanzar en lo que tenemos que hacer. Y yo antes de esto les tengo un ejemplo, y tengo 2 actores invitados. Ya se me había olvidado el ejemplo. Tengo 2 actores invitados para este pequeño ejemplo. Aquí está el micrófono. Toca prenderlo. Y mis 2 actores, cada uno tiene su depósito. Ahí está, espicha. Y yo les voy a plantear 3 situaciones cotidianas que todos
vivimos casi que a diario o con regularidad, no es algo nuevo, no es algo loco, no es algo muy complicado. Y yo les voy a plantear 3 situaciones y mis colaboradores van a reaccionar o van a responder según lo que tienen cada uno de ellos en su depósito. Y la primera situación es que amaneció lloviendo en Bogotá. Qué extraño, ¿no? Amaneció lloviendo, así diluviando, esas lluvias que uno dice, por Dios, y se levantan, ¿y cómo van a reaccionar? Señor, gracias por la lluvia, es una bendición. Gracias, Dios, porque voy a salir abrigado de mi casa. Igual voy a llegar temprano a mi trabajo, voy a irme más temprano y voy a disfrutar del paisaje. Gracias, Dios. Vida pecueca. ¿Otra vez aguacero? Estoy pagando, que mamero ahorita el Transmilenio, esa gente con chucha para aguantarme eso. Pero gracias, Dios, gracias. Ok, esa es la primera situación. La segunda situación también es muy común. Los llamó la mejor amiga y les contó que está pasando por una tusa. A ella la dejó su novio por otra. Uy, amiguis. Órale mucho al Señor, confróntalo, ten paz. Y no, yo sé que de esta vamos a salir adelante. Y lo que necesites, aquí estoy para acompañarte en lo que necesites. Amiga es un perdedor. Amiga, matémoslo. Acabémoslo en redes sociales. Eso no se le hace a una mujer. No te preocupes, vamos a hacer toda la campaña de prestigio en Facebook. Ya, ¿y conoces el vudú? Pero que Dios lo bendiga igualmente. Y por último, llegamos a la oficina muy juiciosos, madrugamos y nos encontramos con una carta encima de nuestro escritorio. No es propiamente una carta de aumento o de promoción, es una carta de despido. Bueno, Señor, yo creo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y creo que se cumplió el ciclo en esta empresa. Voy a ser diligente, voy a pasar hojas de vida y voy a esperar en ti. Que fue un placer. Por mí que se pudra. Empresita de 3 pesos. Será muy chimba para mí. Mejores empresas habrán para mí. Y Dios me acompaña siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchachos. Y la realidad es que no existe un César. Y un Marco tampoco. Yo creo que somos una mezcla y tenemos situaciones particulares en donde podemos sacar del buen tesoro de nuestro corazón. Pero también existen momentos en donde estamos rayados, estamos dolidos o hay algo que nos hace reaccionar de manera diferente. Y por eso, y ya para concluir esta enseñanza, quiero que pongamos mucha atención en 3 pequeños consejos, en 3 consejos para ayudarnos a controlar nuestras palabras. Y es que lo primero que tenemos que tener es conciencia de lo que hablamos, de que lo que hacemos cuando abrimos nuestra boca, cuando escribimos, cuando pintamos, cuando tiene un impacto. Y quiero que primero que todo revisemos nuestro depósito. ¿Qué hay en el depósito de tu corazón? ¿Qué has permitido guardar? Y yo encontré que nosotros, sobre todo ya cuando somos adultos o tenemos conocimiento, tenemos la capacidad de permitir que cosas entren a nuestro corazón
y qué cosas no entren a nuestro corazón. Y a veces con facilidad dejamos entrar cosas que no nos convienen, que no son buenas, que son dañinas, que nos hacen daño. Y yo quiero que tu corazón y mi corazón no sea como una caneca de basura, sino que más bien sea como un cofre hermoso. Claramente, siempre vamos a tener cosas malitas, siempre vamos a tener cosas dolorosas, siempre vamos a tener experiencias que nos marquen, pero que si podemos trabajar con ellas, el fruto va a ser muy diferente, porque siempre que hablemos no vamos a hablar desde el dolor de la herida, sino desde la sanidad que Dios puede hacer en cada uno de nuestros corazones. Y te invito a que hagas planes para transformar tu corazón. Como les dije, no va a ser de manera instantánea como coger esta bolsa de basura, botarla y poner una nueva. Es un proceso y requiere tiempo. No va a ser de hoy para mañana, no va a ser en un mes, pero si empezamos a trabajar con lo que tenemos en nuestro corazón y empezamos a hacer pequeños cambios todos los días, vamos a lograr cambiar lo que hay en nuestro corazón. Y yo para esto creo que tenemos tantas herramientas. Tú puedes ir a un grupo de conexión y reunirte con personas que hablen cosas maravillosas y conocer historias que impacten tu vida y cómo Dios ha cambiado y transformado otras vidas, y eso te da inspiración. Puedes venir a Iglesia los domingos y recibir una palabra que te haga por lo menos pensar y cuestionarte qué estás haciendo, qué está pasando contigo. Puedes venir a un campamento donde es un espacio donde vas a aprender muchos principios, donde vas a recibir verdades bíblicas, donde vas a conocer un poco más del diseño de Dios y los planes de Dios para tu vida. Ese es el primer consejo. El segundo consejo, a veces es difícil para muchos, es guarda silencio. Y es que, como hablamos al principio, a veces arrancamos a hablar y lo hacemos sin siquiera tener noción de lo que estamos diciendo ni el impacto de lo que esto tiene. Así que la invitación número 2 es guarda silencio. Salomón dijo también: el que refrena su lengua protege su vida. Está hablando de su propia vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Es que a veces no es ni siquiera por pensar en los demás, es por pensar en ti mismo. Y aquí quiero que retomemos el tema de los receptores de tu mensaje. Cuando hablamos dijimos que había 4 receptores, pero ya cuando logramos silenciar nuestros labios, cuando logramos sellar nuestra boca en un momento de ira, en un momento de rabia, en un momento de dolor, y logramos cerrar en vez de hacer lo que hizo Marco, por ejemplo, y logramos callar, en ese momento lo que pensamos se queda entre Dios y yo. Y eso tiene un menor impacto de si yo hablo la palabra. Es diferente que yo diga en mi mente: lo quiero matar. Dios sabe que lo quiero matar y yo sé que lo quiero matar, pero eso no trasciende al mundo espiritual. Claro, tiene una cosecha porque yo mismo me lo estoy hablando, o lo odio, o lo que sea que me diga, pero es mucho más limitado y más reducido porque queda entre Dios y tú. En cambio, si tú lo exteriorizas, si tú lo hablas, está Dios, estás tú, está el mundo exterior, y si lo hablaste además con alguien, estás hablando también a esa persona. Y entonces el impacto es mucho menor cuando nosotros logramos tener dominio propio. Para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Y decía, por ejemplo, el salmista: pon un sello en mis labios. O sea, podemos pedirle a Dios: Señor, ayúdame a callar, a no hablar de manera apresurada, a poder pensar realmente antes de emitir un juicio, emitir un señalamiento, hablar de alguien. Podemos siempre acudir al Espíritu Santo para este segundo punto y lograr guardar silencio. Y el tercer consejo es: habla de manera diferente. Y quiero que leamos Romanos 12:21, que dice: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y quiero hacer énfasis en al contrario. Tenemos que hacer lo contrario. Si estamos hablando mal, tenemos que hacer lo contrario y hablar bien. No basta con hacer silencio, porque cuando hacemos silencio, las implicaciones bajan, pero hay implicaciones. Pero ¿qué pasa si
empiezas a decir cosas diferentes. Quizá en un principio no te van a nacer van a ser un poquito forzadas, pero si tú empiezas a hablar de manera diferente, si tú empiezas a promover cosas diferentes. Yo les decía esta mañana que por ejemplo, cuando en momentos de dificultad o de crisis, yo tiendo a hablar mucho en mi mente. Y como que en todo el tiempo estoy conectada con Dios y estoy pidiendo por la situación puntual que estoy atravesando, pero me he obligado a que cuando estoy pasando esos momentos, me obligo a hacerlo en voz audible, porque hay un mundo espiritual que me está oyendo. Entonces, si tengo un problema en mi matrimonio, entonces yo pido por mi matrimonio: Señor, yo declaro que mi matrimonio está sellado con tu sangre, yo sé que tú tienes un propósito en esto. Si es con mis hijos, Señor, ellos son tus hijos, te pertenecen a ti, ningún arma contra ella, ninguna palabra que venga del enemigo, y empiezo a declarar, porque eso va a tener una connotación espiritual. El mundo espiritual va a responder a lo que tú digas con tu boca, así que tienes que empezar a hablar diferente. Y la invitación en esta mañana es a que, si tus palabras son de amargura, las cambies por palabras de alegría. Si tus expresiones normalmente son de una persona triste y solitaria, empieza a cambiar tu lenguaje, a cambiar tu manera de referirte a los demás. Y yo quiero, para terminar, invitar a Marco, porque después de estos 3 consejos, Marco nos va a mostrar cómo debe ser con las 3 situaciones que vimos al principio. La primera situación dijimos que es que amaneció lloviendo. Bueno, Dios, amanecí vivo. Gracias porque me puedo levantar. Y gracias porque eres bueno conmigo. Ok. La segunda situación, que es la amiga en situación de calamidad. Amiga, no te preocupes. Hombres en este mundo sobran. Dios te salvó de quién sabe qué. Y agradezcámosle a Dios que fue bueno. Y por último, encuentras esa carta en tu escritorio de despido. Recórcholis. Está difícil esa. Gracias, Dios. Al fin y al cabo yo ni quería esa empresa. Pero bueno, tú todo lo haces con un plan. Muchas gracias, Dios. Bueno, yo quiero un aplauso para Marco. Y quiero que nos vayamos con estos 3 consejos, pero no solo nos vayamos con los consejos, sino que para nosotros sea una realidad, que para nosotros sea, tengamos la conciencia de que cada vez que nosotros hablamos hay un mensaje que se está escuchando, que nosotros estamos escuchando y que otros están escuchando. Entonces vámonos a la casa con la conciencia de cada vez que hablamos, cada vez que le hablamos a alguien de alguien, cada vez que hablamos a nuestros hijos, a las personas que amamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es un gran privilegio que nos dio Dios al tener el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Y yo los invito a que siempre, siempre, siempre seamos de bendición, demos palabras de ánimo, palabras de amor, palabras de aliento, de agradecimiento. Y esas mismas palabras de por sí también van a ir transformando tu corazón y mi corazón. Y yo quiero que estemos de pie para orar, para terminar. Padre, yo te doy gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque tú mismo nos diseñaste con un poder sobrenatural en nuestra boca, Señor. Gracias porque en nuestra boca hay un poder creador, Señor. Hay un poder para edificar, para levantar, para animar, Señor. Porque tú mismo usaste, Señor, y tenemos tu palabra, Padre. Gracias
por ella, gracias porque nos aferramos a cada palabra que tú hablas a nuestras vidas, Señor, porque es lo mejor que podemos tener en nuestro depósito son tu palabra, lo que tú dices, no lo que dicen los demás, no lo que dice la cultura o los medios de comunicación o los políticos, es lo que tú dices, lo que realmente trae vida a nuestro ser, Señor. Yo te pido que nos reveles, Señor, que nos redargullas, Señor, que nos des esa convicción, Señor, de cada vez que hablamos, cada vez que abrimos nuestra boca, Señor, cada vez que juzgamos a alguien, cada vez que hablamos de alguien, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y podamos cambiar, Señor, esas palabras de maldición, Señor, a palabras de bendición. Señor, trata con nuestro corazón y revélanos aún que hemos guardado en nuestros depósitos. Señor, gracias por este día, te bendecimos y te agradecemos desde lo profundo de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén y amén.